¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este programa especial donde le presentaré la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente encabezaba una organización criminal en Tabasco, tendrá serias implicaciones políticas. Así lo advirtió Jesús Silva Herzog Márquez, quien aseguró que Bermúdez Requena, también conocido como el Abuelo, pondrá de nuevo en el ojo del huracán a quien fue el hombre más fuerte de Andrés Manuel López Obrador, es decir, a Adán Augusto López Hernández. En el espacio de José Cárdenas, el analista consideró que hay que tener paciencia, pues no solo el ex gobernador de Tabasco podría estar entre los nombres que, ya preso en México, Bermúdez Requena ponga sobre la mesa. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, buenas noches. ¿Qué esperar después de esta detención y sobre todo la revelación que hace el gobierno de Paraguay? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que es una detención de enormes implicaciones en la política mexicana. Desde luego que pues es relevante lo que se revela desde Asunción sobre la continuación de las actividades criminales de quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco. Pero creo que lo que nos importa muchísimo es que vaya a salir de las investigaciones, porque pues ahí está implicado el principal funcionario de Tabasco en materia de seguridad, quien no solamente se responsabiliza de tener vínculos con el crimen organizado, sino de ser básicamente la cabeza de una organización criminal que ensangrentó al estado de Tabasco. Y bueno, no estamos hablando de un caso más en nuestro país, que lamentablemente pues, hemos visto muchos casos en los años recientes, sino que hablamos del estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos hablando de que todo pues pone en la mira a quien era gobernador del estado, amigo cercanísimo de Andrés Manuel López Obrador, y quien todavía hasta este momento es el líder de los morenistas en el Senado. Entonces, pues la verdad es que habrá que ver qué es lo que trasciende de las investigaciones. No llegará de inmediato a nuestro país ese hombre, pero tarde o temprano pisará tierras mexicanas y tendrá que dar cuenta de sus actos y sobre todo de la red de conexiones políticas que habrá tejido. Justo tocas un punto muy importante, Jesús. Nos explicaban muy bien que va a tardar en llegar a México por todo el proceso de extradición al que se va a someter. Él va a tomar la ruta larga. ¿Dónde iremos a conocer la información de los nexos políticos y criminales que tenía en México? ¿En Paraguay o habrá que esperar todo ese largo camino hasta que llegue a México? ¿Tú qué opinas? Yo creo que habrá que ser pacientes. En efecto, los procesos judiciales con estos mecanismos de extradición son muy complejos, y yo creo que en tierras sudamericanas difícilmente habrá revelaciones que resulten relevantes para esos asuntos de los que estamos hablando. Habrá que esperar a su llegada a México y ahí ver cuál es la actitud de la Fiscalía General de la República en términos de la transparencia de estos procesos, porque no es que nosotros tengamos experiencia de gran calidad de esa institución en sus investigaciones. Habrá que ver qué en pues más que las próximas semanas, los próximos meses. Ahora bien, en la parte política, hablando ya de México, ¿crees que vaya a haber alguna recomposición al interior de Morena? Es un hecho que el exsecretario de Gobernación y exgobernador tabasqueño no forma parte del grupo político de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Esto podrá hacer que se reajusten las cosas? Mira, no es en efecto miembro del equipo cercano, no parece un vínculo de confianza con la presidenta Sheinbaum,
pero es parte de la herencia que yo creo que podríamos decir es parte de la imposición del expresidente al actual. Y yo creo que ya ha tenido impacto este caso, ya ha tenido impacto en la política nacional, si bien seguimos viendo formalmente a Dan Augusto López como el líder de los morenistas en el Senado. Yo creo que es muy visible que se trata de un cartucho quemado, de un hombre que ha sido muy debilitado por estas revelaciones. Inevitablemente nos recuerdan al caso de Genaro García Luna, de este personaje que, siendo el principal responsable de la lucha contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón, termina en una cárcel de los Estados Unidos. Este es el mismo caso, nada más que en lugar de ser a nivel nacional, es a nivel estatal. De tal manera que yo creo que ya lo hemos visto, ya el liderazgo del tabasqueño en el Senado, pues me parece que es evidente un liderazgo que ha estado muy mermado. Jesús, muchísimas gracias por tu comentario. Como siempre, un gusto escucharte y poder platicar Igualmente, contigo. Un gran gusto, saludos. La doctora María Amparo Casar habló del discurso inusual del secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, quien durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre aceptó los casos de corrupción dentro de la Armada. Para la especialista, aunque se reconocieron errores en el caso de la red de huachicol fiscal, esto no es suficiente y habrá que esperar las consecuencias políticas. La doctora Casar consideró que este caso es solo la punta del iceberg de una herencia de corrupción que viene del sexenio pasado. En uno, la doctora María Amparo Casar. María Amparo, buenas noches. Es la primera ocasión en la que escuchamos un discurso de este tipo en un desfile del 16 de septiembre. ¿Qué opinas al respecto? Muy buenas noches, Renato, gusto en estar contigo. Tienes toda la razón, coincido plenamente contigo. Fue un discurso, bueno, no solamente participó el secretario de Marina, sino que robó cámara, dado el discurso que dirigió a pues dirigió a los medios y en el desfile a los ciudadanos. Es una cosa muy inusual que un titular de la Marina o de cualquier otra institución para el caso, pero en este caso de la Marina, haya tomado con valentía, con arrojo, con aplomo, el caso del huachicol fiscal famoso que le ha costado tanto dinero a México. Se calcula, según un estudio reciente que leí, en 500,000 millones de pesos. Y que lo haya encarado en un discurso público, que lo haya hecho el almirante Morales en esta ocasión, es, como tú dices, un caso nunca visto. Ahora, el contenido mismo es también un reconocimiento. Desde luego que sabemos que este discurso llevaba el visto bueno de la presidencia, y en ese sentido también hay que decir que es mérito de la presidencia que se haya reconocido. A mí, la verdad, Renato, me da igual si es por presión de Estados Unidos, si es porque repararon en que de otro modo el silencio, como dijo el almirante, hubiese sido peor, o porque ya no tenían remedio dadas todas las investigaciones periodísticas que han salido. No importa el motivo. Creo que lo importante a resaltar ahora es que fueron lo suficientemente, yo te diría, valientes o apegados a la legalidad, y reconocer que estamos frente a un fenómeno de corrupción, pues de los más grandes que ha habido, si no es que el más grande que ha habido, por el monto involucrado, pero sobre todo, salvo tu mejor opinión, Renato, por las consecuencias políticas que esto tiene en el gobierno de Claudia Sheinbaum. María Amparo, ¿alcanza el mea culpa de este discurso como control de daños o debe ser apenas el paso 3 a todo lo que debe venir? No solo la investigación judicial, justo lo que bien nos dices y nos explicas de maravilla, el costo político que esto va a tener al interior del gobierno.
Sí, yo no, no alcanza, una vez más, me parece una pregunta muy bien planteada, no alcanza un mea culpa y no alcanza porque todavía, bueno, apenas van a empezar los procesos judiciales a estas 14 personas y uno que fue también capturado después. Y no solamente eso, apenas, imagínate tú que mañana nos amanezcamos o en 15 días o en un mes con que todos fueron exonerados. Entonces, pues no, no alcanza el discurso, pero no alcanza también por otro motivo, Renato, que es que esto no se ha acabado todavía. Veremos más investigaciones periodísticas. Es cierto lo que dice el almirante de la Marina, que ellos mismos, yo no sé si ellos mismos reconocieron todo, sino más bien, pues, todos estos reportajes que a través de ustedes los medios hemos difundido. Pero sí es, como han dicho varios analistas, la punta del iceberg. En ese sentido, de la misma manera que han salido estos reportajes en distintos medios y hechos por distintos equipos de periodismo de investigación, estoy segura que van a seguir saliendo porque esto es apenas una región o dos regiones, involucra hasta este momento a aduanas que están controladas por las Fuerzas Armadas y portuarias, ¿no? Autoridades de los puertos. Entonces, según se han filtrado declaraciones y parte de lo que se está indagando, esto lleva mucho más lejos e involucra a empresarios o presuntos empresarios, empresarios que han formado empresas fantasma de la noche a la mañana y recibido contratos, gente del ejército, gente de la marina y personajes políticos muy importantes. Hay que resaltar que buena parte de esto es herencia de López Obrador, ya no se puede decir que es herencia del neoliberalismo, en donde pues hoy se sabe que estos casos de corrupción estuvieron en el escritorio del expresidente. En ese sentido, vamos a seguir escuchando esto y el discurso, si no va acompañado de acciones, Renato, creo que, bueno, estoy segura que no les va a alcanzar. Fíjate que un punto que pone sobre la mesa que creo que es fundamental es lo que sucedió en la anterior administración. Y me gustaría ir en dos sentidos. El primero, pareciera difícil de creer que la información que el exsecretario de Marina puso sobre Sí. la mesa ante la Fiscalía no la hubieran discutido en esas mesas de seguridad que tanto presumían a las 5 de la mañana, por un lado. Por el otro, ¿hasta dónde ese afán de colocar a las Fuerzas Armadas en puestos administrativos generó que se abriera la puerta de la corrupción a instituciones que creíamos incorruptibles? Mira, tocas un gran punto y es una de las consecuencias políticas. Cuando hablamos de la herencia de López Obrador, yo creo que si me preguntaras, Renato, cuál fue el error más grande que cometió López Obrador, yo te diría que fue el haber movido esa ficha del sistema, del rompecabezas, que es el sistema político mexicano y que se llama Fuerzas Armadas, o sea, la Marina y Armada de México y el Ejército Mexicano tenían un lugar muy claro, que nos quedaba claro a todos los ciudadanos, que no participaba en la administración pública federal en más de 200 tareas que les asignó López Obrador y que en una democracia siempre pertenecen al ámbito civil. Y para regresar a tu reflexión, en efecto, como dice el dicho mexicano, no me des, ponme donde haya. Y al ponerlos donde hay, pues, y con la opacidad que puede tener el ejército y la marina, pues se puso el arcón abierto para que empezaran las corruptelas. Entonces, como dijimos en su momento, Renato, uno sabe cuándo mete a las Fuerzas Armadas, pero no sabe ni cómo ni cuándo las puede sacar. Esa es una. La otra es la relación con Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos va a permitir
lo que decías tú, que esto se quede en un discurso. Y en ese sentido pienso que la presidenta Sheinbaum está ante un momento, Renato, de decisión, que esto va a marcar el futuro de su gobierno, en el sentido de que puede dejarlo, como decías tú al principio, dejarlo como está y decir, miren, yo entregué a 14 personas, etcétera, o puede cambiar el rumbo y mostrar que sí hay una política pública contra la corrupción y que debería de poner en la mesa el sacar al ejército de estas tareas que no le corresponden, como construir el Tren Maya, como cuidar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora sabemos que son otros 9 aeropuertos, o repartir libros de texto, o, en fin, producir cosas que pues pertenecen, insisto, al ámbito civil. Entonces, es una decisión no fácil, no quisiera estar en los zapatos de la presidenta, pero sí que va a marcar el rumbo. Sí, sin duda, muy complejo todo lo que viene. Doctora María Amparo Casar, como siempre, muy atinados los puntos y los dardos donde deben ir. Muchísimas gracias, muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Renato, y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias a la doctora María Amparo Casar. Alejandra Cuyen retomó el caso del ex jefe policíaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para advertir que en los gobiernos de Morena la frase cero impunidad solo aplica para quienes no militan en dicho movimiento. Y es que mientras el presunto líder del grupo delictivo La Barredora ya se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, su ex jefe, el hoy senador Adán Augusto López Hernández, sigue deslindándose de él. En tanto que sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum solo se limita a repetir la frase que se investigue si hay vínculos entre el abuelo y el exgobernador. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, buenas noches. ¿Sí cero impunidad? Qué gusto saludarte. A ver, cero impunidad. Pues depende, para los criterios de Morena, tal vez. Porque ya ves que cuando Morena dice que ya no hay corrupción, pues luego se encuentran abajo del tapete. Cuando dicen que ya no hay huachicol, es cuando más se encuentran. Si dicen que ya no hay impunidad, espero que no sea el caso. Me parece que la presidenta está actuando con mucha firmeza y buscando que esto se esclarezca, pero también hay muchos jugadores de por medio. Tenemos por un lado a la Fiscalía General de la República, que de repente exculpa a muchos de los jugadores, pues, que en principio tendrían que por lo menos ir a deslindar responsabilidades, y los exculpa sin tener ni claridad sobre si hay vínculos o no, porque al final le toca a los jueces decidir si alguien es culpable o no. Pero en el caso de Adán Augusto lo hizo ahora sí que con mucha impunidad, el fiscal general de la República, quien de antemano dice no tiene ninguna responsabilidad, no sabemos nada, no importa que hubiera sido su jefe, no importa que él lo hubiera puesto, no importa que fuera secretario de Gobernación y que estuviera en los gabinetes de seguridad y que tuvieran toda la información, de todas maneras queda completamente exculpado de cualquier vínculo con Hernán Bermúdez, sin, de nuevo, por lo menos llamarlo a declarar para saber, oye, cómo operaba, cómo trabajaba como secretario. Es decir, hay muchísima información que como gobernador seguramente tenía y que podría ser útil en estas investigaciones. Pero pues la presidenta parece que se queda muy contenta y muy tranquila cuando dice, le encanta él, pues que se investigue, como si pues eso sucediera por allá, cuando sabemos que al final la investigación depende principalmente de Omar García Harfuch, porque es el área de inteligencia la que hace estos ejercicios de investigación y eventualmente se coordina con la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que saben más de lo que nos han dicho. Ahora, en este tablero político donde Adán Augusto López no pertenece al grupo político de la presidenta, el cual es muy chiquitito, pero Si Omar es que García existe. sí. Si es que existe. Ajá, sí es que sí, pero por lo menos Omar García tiene mucha cercanía claro. con ella. ¿No vendrá un encontronazo o vendrá un pacto interno en Morena?
A ver, yo creo que la situación en Morena está muy delicada. Hace rato mencionabas el tema de los amparos de los hijos de López Obrador, del joven Andrés Manuel, que le gusta que lo llamen, que imagínate, si él decía que él era el legado de su padre, menuda preocupación debe traer su padre, porque por donde voltees a ver negocios irregulares, ilícitos o investigaciones, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán surge de una manera u otra y queda raspado tanto en huachicol fiscal, en todo tipo de irregularidades y de financiamientos de campaña aparece su nombre. Entonces, yo creo que aquí va a haber inevitablemente algún tipo de confrontación entre el grupo de López Obrador y el de la presidenta. Como dices, la presidenta tiene un grupo chiquito, pero que yo creo que ha ido creciendo sus redes de manera muy ágil para poder gobernar. Porque de lo contrario, si ella quisiera hacer el segundo piso completamente lineal, haciendo caso omiso de todas estas irregularidades, simplemente no solo Estados Unidos ya dijo yo así no juego y no quiero ser tu socio, sino ni siquiera está generando los recursos necesarios para que el Estado opere. Lo que estamos viendo es delicadísimo en términos de la corrupción en las Fuerzas Armadas, que yo creo que si no lo paran ahora, no lo iban a poder parar nunca. Y por otro lado, pues imagínate si Pemex está quebrado por la pésima administración que ha tenido a lo largo de su historia, pero con una particularmente pobre administración el sexenio pasado, y además, pues lo poco de recursos que podían generarse no se generaban porque se robaban, por un lado, la gasolina que entraba y se robaban el dinero del Estado al no pagar impuestos. Y por otro lado, todo lo que se fueron robando de los ductos que dejaban a Pemex, pues cada vez con ingresos más pobres, más allá de sus propias limitaciones en la producción. Entonces, la presidenta yo creo que está muy clara, Sí. que o mete orden o simplemente su gobierno se vuelve completamente inoperante. Claro que sí. Bueno, ya lo estaremos viendo en los próximos días. De hecho, esto va a suceder muy, muy rápido. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por tu puntual y muy preciso análisis. Es un placer, como siempre, estar aquí. Y dejo nada más un dato que yo creo que en las próximas horas hay que estar atentos. El avión de Hernán Bermúdez tenía que ir a Cozumel. Sí. Y de último minuto se desvió hacia Tapachula. Uno se pregunta por qué Tapachula, que es frontera, y por qué esa desviación de Cozumel a Tapachula de manera tan repentina. Tapachula tiene mucha Guardia Nacional y mucha seguridad por el tema migratorio, pero a mí sí me llama mucho la atención esta desviación de último momento que nadie nos ha explicado. Sí, primero a Colombia y luego a Tapachula, ¿no? No vaya a acabar en Guatemala. Si no vaya a ser que le den un tour por Centroamérica. Exactamente. Alejandra, estemos atentos. Muchísimas gracias. Como siempre, muy buenos apuntes. Siempre un gusto saludarte. Un placer, Alejandra. Muchas gracias. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos dio un paseo por la vida del actor, director y activista del cine independiente Robert Redford a unos días de su fallecimiento a los 89 años de edad. Valdés Peña nos hizo una selección de las mejores películas de quien fuera ganador del Oscar como actor, pero también sus mejores filmes como director. Y el martes pasado, bueno, esto es triste, murió el actor y director estadounidense Robert Redford. Redford fue ícono, fundador del Festival de Cine Independiente de Sundance, fue un símbolo sexual, ¿no? En su momento, en los años 60 y más, ¿no? Murió a los 89. José Antonio Valdés Peña, háblanos de Robert Redford. ¿Qué fue más? ¿Un símbolo sexual, un actor o fue un productor de cine independiente en cine de búsqueda? Sí. Bueno, mira, por un lado creo que es una figura importantísima, precisamente, vamos a hablar si quieres para empezar por la parte actoral. Robert Redford juntaba toda una formación actoral que viene del Actors Studio, de este método de actuación netamente americano, pero también era precisamente un hombre de una gran belleza física que
él en algún momento trata por superar, para no quedarse simplemente en el papel de un niño bonito. Y aquí podemos hablar de unas primeras 3 películas importantes, donde tenemos The Way We Were, Nuestros Años Felices, dirigida por Sidney Pollack, donde Robert Redford interpreta pues a un hombre que queda atrapado en la cacería de brujas de los Estados Unidos, ahí pues compartiendo créditos con pues la gran estrella que era en ese momento y sigue siendo desde luego Barbara Streisand, una película de transición precisamente donde él está abandonando ya esta figura de galán para entrar en personajes de una gran complejidad psicológica y también social. El golpe de George Roy Hill, el mismo año en que filma Nuestros Años Felices, pues lo lleva a una mancuerna con otro gran actor, también representante del Actors Studio, que es Paul Newman. Y bueno, pues ahí tenemos la historia de 2 tramposos que están tratando de sobrevivir en los años de la depresión, una película que mezcla la comedia, la acción, la intriga y bueno, 2 personalidades de ese gran tamaño como lo fueron Paul Newman y Robert Redford, por cierto, nominado al Oscar como mejor actor en ese año, no lo gana, pero es una nominación al Oscar. Y una película clave para todos los colegas periodistas, que es Todos los Hombres del Presidente, dirigida por Alan Pakula, donde pues Robert Redford y Dustin Hoffman interpretan a Bob Woodward y Carl Bernstein, estos periodistas del Washington Post que acabaron revelando. Película basada en hechos reales. Exactamente, basada en el hechos reales y pues la investigación periodística que termina detonando el caso Watergate, que culminará con la renuncia del presidente Nixon. Gran película de Alan Pakula, un thriller periodístico verdaderamente excepcional. Se las recomendamos a todos los que no la hayan visto. Y ahora vámonos a la parte como director. A ver, Pepe, pues ahí fue donde vino el cambio, donde Robert Redford dice, yo quiero estar detrás de la cámara y quiero hacer cosas importantes. Y bueno, su ópera prima pues resulta premiada con el Oscar de Mejor Película, él como mejor director. Nosotros nos estamos refiriendo a Gente como uno, pues un drama familiar, un melodrama familiar donde precisamente un duelo termina destruyendo los nexos entre un padre, una madre y su hijo joven. Hay un hijo muerto que pesa terriblemente sobre la familia. La película no es optimista, la película es un retrato muy duro de la familia americana y cómo sus valores se han ido destruyendo con el paso, sobre todo de la década de los 70. Una película muy interesante con la cual él comenzó su carrera como director. Vamos a hacer referencia también a Nada es para siempre, ganadora del Oscar a la mejor fotografía en el año 92, donde Robert Redford nos habla de otro tema muy caro a su filmografía, que es el tema de la familia. En este caso, pues 2 hijos que están bajo la tutela de un padre sumamente religioso que los está educando allá en el estado de Montana. Los 3 se dedican a la pesca con cuerda y bueno, pues eso da pie a imágenes bellísimas de Philip Rousselot y a un Brad Pitt que está trabajando con Robert Redford. Una de tus admiradoras Ok. te manda a decir que Redford ha grabado en México en diferentes etapas de su carrera. Sí, Y exactamente. dice The Old Man and the Gun Es de las últimas películas. en se filmó 2018, México, sí. no hace mucho. Ajá. Cuando entró López Obrador, pues es que hay que medir los Sí. tiempos políticos, ¿no? Sí, sí, claro. Tuvo algunas locaciones mexicanas para escenas de exteriores. Sí, también en Gracias. el caso de Butch Cassidy and the Sundance Kid, también una parte se filmó en México. Y ahorita voy a esa parte de México, Pepe. Ya nada más déjame terminar estas películas como director. El Dilema, una película de 1994 donde se habla de los inicios de la televisión, de los inicios de los programas de concurso y también de los tramas terribles cuando vienen acusaciones de falsedad y pues de trampas en estos juegos. Una película protagonizada por Ralph Fiennes, extraordinaria también. La relación con México fue muy cercana. De hecho, fíjate Pepe, que Robert Redford tiene esas otras 2 líneas muy importantes en su vida profesional. Por un lado, el apoyo al cine independiente estadounidense, que se va a reflejar en la creación de un instituto para ayudar a la creación, Sundance. que es el Instituto Sundance, tomando el nombre del Sundance Kid que él interpretó en la película de Butch Cassidy. Lo funda allá en su rancho en Utah y bueno, pues ahí es donde el Instituto Sundance está. También el Festival de Cine Independiente de Sundance, que ocurre todos los principios de año y donde se reúne el mejor cine independiente del mundo, y también la mirada hacia Latinoamérica. Fíjate que fue un hombre muy cercano
a Gabriel García Márquez, muy cercano al cine mexicano. El Instituto Sundance da talleres y da clínicas para muchas de las historias que el cine mexicano cuenta, se tallerean en los talleres de Sundance. Y bueno, la creación, por ejemplo, del festival o de la fundación del nuevo cine latinoamericano de García Márquez, en buena medida fue impulsada por Robert Redford. Entonces, Robert Redford creía en el talento independiente, en los jóvenes creadores, y bueno, pues ahí tenemos un brazo muy importante de un hombre que, también es importante decirlo, Pepe, le estorbaba mucho esta imagen de símbolo sexual y él empezó a quitarla, a transformarla, a moverla, para no quedarse nada más en un muchacho guapo, sino en un personaje que abarcó todas estas aristas del cine. Lo que no hizo Alain Delon. Lo que no hizo Alain Delon, y que bueno, pues Robert Redford tuvo una visión mucho más amplia. Entonces sí hay un sentido muy grande de orfandad al perder una personalidad de este estilo, y ojalá que quienes quedan, van a tener en sus manos Sundance, continúen con ese legado. Hombre, qué elección, qué barbaridad. Muchísimas gracias, Pepe. Mereces un aplauso. Muchas Te lo doy yo. gracias. Muchas, Bravo, muchas gracias, gracias por todo. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.